Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, daremos inicio a la Buenos conferencia. días. Muy buenos días. Mi nombre es Jessica Mérida y en esta oportunidad tengo el privilegio de saludarles. Vamos a dar inicio a la conferencia titulada Control Interno y Observancia de Procedimientos Financieros, Presupuestarios y Contables, para lo cual me permito saludar muy atentamente a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al señor director general financiero, doctor Abraham González Lemus, decanos, directores generales, directores de centros universitarios, secretarios adjuntos, jefes, señores de tesorería y personal administrativo que nos honran con su acompañamiento. Para lo cual dejo en el uso de la palabra al señor director general financiero, doctor Abraham González Lemus. Muy buenos días, muchas gracias, licenciada Jessica. Mi más cordial saludo a cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañan en esta conferencia programática en relación a temas vinculados al ejercicio de lo que corresponde la gestión universitaria. En nombre del señor rector, me permito darle la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy jueves 29 de junio del 2023, con la conferencia programada denominada Control Interno y Observancia de Procedimientos Financieros, Presupuestarios y Contables. Doy la bienvenida a los jefes y subjefes de las dependencias de la Dirección General Financiera que el día de hoy nos acompañan, al licenciado José Alberto Rodríguez Melara, contador general, la licenciada Sandra Torres Barrios, subjefa del Departamento de Contabilidad, al licenciado Juan Alberto Pérez Mach, jefe del Departamento de Presupuesto, licenciada Alejandra Briceño, subjefa del Departamento de Caja, licenciado Francisco Peralta, y subjefe, el doctor Melvin Deras. También al ingeniero Marco Fuentes, jefe del Departamento de Procesamiento de Datos, al licenciado Luis Antonio López Montenegro, jefe del Departamento de Proveeduría, y la licenciada Olga Madariaga, jefa de la sección de cobros. También agradecer, hoy tendríamos la intervención del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Caja, y tendríamos la participación de quienes expondrán en su momento en el ámbito de su competencia. En el caso del Departamento de Presupuesto, a la licenciada Valesca Cotí y la licenciada Débora Vélez. En el caso del Departamento de Contabilidad, al licenciado Gilmer Pérez, y la intervención también del licenciado Melvin Dérez del Departamento de Caja. La finalidad de esta conferencia es poder brindar una orientación a las unidades ejecutoras en el fortalecimiento de su control interno, así también como el poder dar seguimiento a la observancia y cumplimiento de normas universitarias vigentes establecidas para poder realizar de manera eficiente las gestiones que corresponden a cada una de las áreas en el procedimiento que corresponde a las distintas gestiones. A lo largo de las operatorias, ya lo manifestarán cada una de las dependencias, presupuesto, contabilidad y caja, harán recomendaciones para que las distintas unidades puedan fortalecer sus procesos de gestión y esto permita disminuir tiempos para las gestiones que cada uno corresponde. Sin mayor preámbulo, entonces, agradezco a cada uno la asistencia el día de hoy, a las autoridades universitarias, secretarios adjuntos, tesoreros y personal administrativo que nos acompañan el día de hoy. Gracias, licenciada Jessica Mérida. Gracias, doctor. Entonces iniciamos con la primera expositora del Departamento de Presupuesto, la licenciada Valesca Cotí. La dejo en el uso de la palabra, siempre solicitándole, por favor,
que pueda poner su cámara al inicio de esta presentación. Muy amable. Muy buenos días a todos. Me es grato saludarles. Mi nombre es Vales Cacotí y voy a referirme a las normas que regulan la elaboración y ejecución del presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Agradecer si pudieran colocar la primera imagen, por favor. Muy bien. Gracias. Es importante mencionar que la última actualización de las normas fue aprobada por el Consejo Superior Universitario mediante punto cuarto, inciso 4.1 del Acta 6-2023 del 29 de marzo de 2023. Estas normas son de cumplimiento obligatorio para todas las unidades ejecutoras y es importante destacar también que de ellas derivan otras normas que son muy importantes, tales como son las instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de la Universidad de San Carlos y las normas específicas de ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal e inclusive el manual de clasificación presupuestaria de renglones de gasto. Me referiré a aquellas normas que son de mayor interés para las unidades ejecutoras y cuyo cumplimiento pues, es muy importante en el desarrollo de nuestro trabajo. Para iniciar, la norma 2.4, que se refiere a las asignaciones del presupuesto ordinario. Inciso 2.41. Para el plan de funcionamiento, los diferentes programas deben contar con las justificaciones correspondientes. La norma también indica que para la calendarización del uso de los recursos deben considerarse las metas y los objetivos que se pretenda alcanzar, hasta por los montos aprobados por el Consejo Superior Universitario. Recordemos que, derivado de esta norma, cuando formulamos nuestros presupuestos debemos considerar el plan operativo anual y para nuestras ejecuciones debemos formular nuestro PAC. Nuestra siguiente norma, la 2.5, de las asignaciones del presupuesto especial. Inciso 2.51. Los anteproyectos de presupuesto de este régimen, por su carácter autofinanciable, deberán enmarcarse dentro de los ingresos previsibles. Para tales efectos de la norma, las unidades ejecutoras deben presentar certificaciones del Departamento de Contabilidad o documentación de soporte en donde se evidencian los... Perdonen, ¿me estaban escuchando? Sí. Sí, Lo sí, que te estamos escuchando, escuchamos, pero luego Julia, sí ya fue no hasta escuché. donde Sí, decía, gracias. donde se evidencie. Ok, sí, es que vi que tenía silencio mi micrófono. Ok, es la norma 2.51, que se refiere a los anteproyectos de presupuesto del régimen especial. Sí, les indicaba que por razón de esta norma y para su cumplimiento, las unidades ejecutoras deben presentar certificación del Departamento de Contabilidad o documentación de soporte en donde se evidencien los ingresos reales percibidos en ejercicios anteriores. La norma 2.52 indica en estos presupuestos deben incluirse todos los ingresos específicos que se obtengan dentro del régimen especial. En relación con la presupuestación de egresos, pueden programarse servicios personales y prestaciones laborales correspondientes siempre y cuando estos sean a término. Tal puede ser el caso de un 021, un 022 o inclusive un 029. Siguiente imagen, por favor. La norma 3 de Constitución, en su inciso 3.1 establece: al Consejo Superior Universitario le corresponde fijar la política presupuestaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recordemos que el Consejo Superior Universitario todos los años aprueba las normas específicas de ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal. La norma 7 de las modificaciones al presupuesto. Esta establece:
Las unidades ejecutoras podrán solicitar modificaciones presupuestarias con fecha posterior a la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la universidad, si fuera necesario. Para tales efectos, las unidades ejecutoras pueden presentar al Departamento de Presupuesto sus solicitudes de modificación y estas pues deben cumplir con lo que establecen los instructivos emitidos por la Dirección General Financiera. Al respecto, quiero hacer la observación que el Departamento de Presupuesto este año emitió la circular DP 1-2023, la cual contiene varios de los requisitos necesarios para la presentación de modificaciones presupuestarias. El numeral 7222 se refiere a los traslados de una unidad a otra, de un plan a otro o de un régimen a otro. Este tipo de traslados puede hacerse siempre y cuando, y es un requisito indispensable, que las unidades ejecutoras presenten aprobación de la máxima autoridad de la unidad ejecutora en donde se debiten los recursos. La norma 732 se refiere a los traslados de saldos. Esta indica los saldos. Está ofendido, nosotros no. Pero dijo que esa institución no iba a votar. Perdonen, ¿podrían, por favor, apagar su micrófono? Gracias. La norma 732 indica los saldos favorables en los presupuestos de régimen especial, al finalizar un ejercicio fiscal, podrán ser trasladados al ejercicio siguiente para financiar gastos que permitan la continuidad de los mismos programas. Para efectos de la norma, es indispensable que las unidades ejecutoras presenten su solicitud por escrito al Departamento de Presupuesto. Estas deben ser dirigidas por las autoridades de las unidades ejecutoras. Y es importante que exista comprobación documental de que los saldos existen. También es importante y es necesario que el Consejo Superior Universitario haya aprobado la ejecución presupuestaria del ejercicio anterior. En su segundo párrafo, la norma establece: las unidades ejecutoras también podrán destinar los saldos de sus programas autofinanciables del año anterior al régimen ordinario de la misma unidad ejecutora, previa aprobación del órgano de dirección. Estas solicitudes de modificación presupuestaria pueden presentarse al Departamento de Presupuesto a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada año. Este tipo de traslados son autorizados por la Dirección General Financiera previo dictamen del Departamento de Presupuesto. La norma 7.33 indica el presupuesto de los programas autofinanciables, régimen especial, podrá ser ampliado cuando la unidad lo solicite por escrito y compruebe por medio de certificación emitida por el Departamento de Contabilidad excedente en los ingresos obtenidos en relación con los presupuestados. Y esta ampliación será autorizada por la Dirección General Financiera con dictamen del Departamento de Presupuesto. Respecto a estas ampliaciones por ingresos no programados o nueva programación de ingresos, cabe destacar que en estos casos también se pueden trabajar por ejemplo, por donaciones recibidas en el transcurso del año. Siguiente imagen, por favor. La norma 8 de la ejecución presupuestaria. Inciso 8.2. La responsabilidad de la ejecución y certificación de presupuesto es competencia de cada unidad ejecutora, quien debe efectuar un seguimiento de dicha ejecución. El Departamento de Presupuesto efectúa una evaluación y control de cada una de las ejecuciones. Por ello, por ejemplo, cuando una unidad incumple con trasladar su ejecución presupuestaria, pues el Departamento de Presupuesto emite los reportes correspondientes y las notificaciones necesarias. La norma 8.6 indica: quedan prohibidos los sobregiros presupuestarios de conformidad con lo que establecen los artículos 31 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto. El Departamento de Presupuesto debe velar
porque esta norma sea cumplida. No obstante, debemos recordar que las unidades ejecutoras son responsables de la ejecución de su presupuesto. Esta norma está relacionada con la norma 8.17 que vamos a ver más adelante. La norma 8.8 indica las economías por concepto de sueldos que no estén avaladas por el Consejo Superior Universitario se incorporarán al fondo común. Economías son aquellas asignaciones no utilizadas a fin de mes. Para efectos de esta norma, es importante que observemos lo estipulado en las normas específicas de ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal. Para el presente año, las unidades ejecutoras pueden utilizar las economías del mes en que se presenta la modificación presupuestaria y las del mes inmediato anterior. Siguiente imagen, por favor. La norma 8.12. Las unidades ejecutoras deberán presentar al Departamento de Presupuesto de la Dirección General Financiera un informe sobre la ejecución del presupuesto previo a la solicitud de readecuación. B. Un informe anual de ingresos percibidos en forma analítica y debidamente codificados, conforme formularios que les sean proporcionados. Y C. Las unidades ejecutoras en las que funcionen presupuestos especiales deben remitir dentro de los 5 días del mes siguiente al mes en que termine cada cuatrimestre natural un informe. Este informe cuatrimestral se refiere a la ejecución financiera de ingresos y egresos de estos subprogramas. La norma 8.17 es muy importante y establece: no puede hacerse ningún gasto si no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria y financiera necesaria. Es muy importante porque se relaciona con lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 26, segundo párrafo, y me gustaría leérselos. La ley indica: no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La contravención de esta disposición es punible penalmente constitutivo en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y demás delitos que resulte responsable. Es por ello la importancia de esta norma y su cumplimiento. Siguiente imagen, por favor. La norma 9, que se refiere a la ejecución del presupuesto. Inciso 9.1 del ejercicio presupuestario, el cual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La norma 9.2 establece: se mantiene el principio de independencia entre ejercicios presupuestarios a efecto de hacer factible la liquidación definitiva del presupuesto al término del ejercicio contable. La Dirección General Financiera debe presentar al Consejo Superior Universitario a más tardar el 1 de marzo de cada año esta liquidación. Los tesoreros son responsables de presentar su liquidación definitiva de gastos a más tardar el 31 de enero de cada año. Las autoridades de las unidades ejecutoras son responsables de velar porque los tesoreros cumplan con la norma. Caso contrario, los gastos no liquidados deben cargarse al presupuesto del año actual. Por último, tenemos como referencia el Manual de Clasificación Presupuestaria de Renglones de Gasto para la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en Acuerdo de Dirección General Financiera número 54D-2022. Es importante observar estas clasificaciones y pues enmarcarnos en lo que el manual establece. Muchas gracias. Muy amable, licenciada Coti, por su intervención. Previo a que la siguiente expositora realice su participación, quisiera pedirles el favor de mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas, únicamente solo para los expositores. Y adicional a ello, también recordarles que se va a estar trasladando un link para que ustedes puedan ingresar sus datos y así obtener su diploma de participación. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra, seguidamente a la licenciada Débora Vélez.
Muy buenos días a todos. Pues mi nombre es Débora Vélez, como ya lo indicó la licenciada Mérida. Yo voy a continuar con la charla de parte del Departamento de Presupuesto, específicamente a lo que se refiere a las instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues este documento ya existía, ¿verdad? Pero el año pasado se hizo una actualización que fue aprobada por medio de un acuerdo de dirección financiera el 27 de junio del 2022. Siguiente presentación, por favor. Pues bueno, dos aspectos importantes dentro del departamento y dentro de este documento lo son pues las modificaciones presupuestarias y la ejecución presupuestaria. Dentro de las modificaciones presupuestarias encontramos lo que es la reprogramación, ¿verdad? ¿Qué es una reprogramación? Pues es la modificación que no implica aumento o disminución en las asignaciones presupuestarias de una misma partida, sino únicamente cambia en su integración. Esto pues lo solicitan los tesoreros, ¿verdad? Por medio del documento de la forma DP6, que es la solicitud de reprogramación, y adjunto el anexo A, si la reprogramación es por servicios personales, y anexo B, si es por equipo. Bueno, pues dentro de estas reprogramaciones, como ya lo dije, ¿verdad? Existen reprogramaciones por servicios personales o por reprogramaciones de propiedad, planta, mobiliario, equipo, intangibles. Aspectos muy importantes a tomar en cuenta al momento de realizar estas reprogramaciones. En el caso de los servicios personales, es pues el monto de las de los renglones alzados sea igual o menor que el monto de los renglones que se dan de baja. Otro punto pues es el producto horas por meses. Alzado debe ser igual o menor al que se da de baja en el mismo plan. Este producto horas por meses pues lo utilizamos para la conformación de la bonificación mensual, ¿verdad? También el número de la plaza alzada debe ser diferente al de la plaza que se da de baja. Puede ser el mismo número cuando el cambio se realiza, por ejemplo, cuando se modifica algún escalafón administrativo o un complemento administrativo. Otro punto también muy importante a tomar en cuenta es que en las asignaciones de las plazas que se dan de baja deben ser utilizadas para la creación de puestos de la misma carrera. ¿Esto qué significa? Pues si bajamos una plaza administrativa, debemos alzar una administrativa. No podemos hacer como que una mezcla entre estas dos carreras, ¿verdad? La carrera administrativa y la docente. La reprogramación de propiedad, planta, mobiliario, equipo, intangibles, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Esto pues cuando la unidad ya no adquirirá los equipos programados, sino otros que se califican en el mismo renglón. También cuando la unidad adquirirá mayor cantidad de equipos programados. Cuando la unidad compre menos equipo del que programó, porque pues puede ser que los fondos programados no sean suficientes, puede comprar menos equipo sin necesidad de elaborar reprogramación presupuestaria. Y pues también cuando la unidad reprogramará el remanente del equipo para adquirir otro equipo. Siguiente, por favor. Dentro de las modificaciones presupuestarias, pues también encontramos lo que son las transferencias. Las transferencias de asignaciones presupuestarias corresponden a créditos que se trasladan de una partida a otra. Acá pues también como en la reprogramación encontramos lo que es transferencias de servicios personales y de equipo, ¿verdad? También pues existen las transferencias de los renglones o de los grupos de gasto del 1 al 9. En este caso, para servicios personales, igualmente, ¿verdad? Debemos tomar aspectos muy importantes al momento de realizarlas. En este caso, pues podemos mencionar que si el monto de uno o más de los renglones alzados es superior al de los que se dan de baja, dicha diferencia debe ser cubierta en la misma transferencia del mismo grupo de servicios personales y o del renglón 991. Si esta disponibilidad para cubrir esta diferencia proviene del renglón 991 o de servicios personales que no están afectos a prestaciones, la unidad pues debe programar y crear las prestaciones correspondientes, esto en el plan de transferencias, o sea, en el 4.2, ¿verdad? Otro aspecto importante es que para plazas que cuentan con nombramiento indefinido, el incremento de la jornada de trabajo será autorizado como creación de plaza por incremento de jornada de trabajo en un número de plaza diferente al que se tiene asignado originalmente. También que el número de plaza de los puestos que se dan de alta debe ser diferente de los que se dan de baja. Pues esto lo mencionamos igual en la reprogramación, ¿verdad? Este número pues solo se conservará
En el caso de las plazas administrativas, cuando el dato que se modifique sea escalafón, complemento o alguna reclasificación de plaza administrativa. Y en las plazas docentes se puede dejar el mismo número cuando es una promoción docente. Para las transferencias de propiedad, planta y equipo, pues los aspectos importantes a tomar es que pues se debe incluir el anexo B, ¿verdad? Y este anexo debe ser elaborado en CIF, ejecución presupuestaria. También que la disponibilidad presupuestaria del grupo 3 podrá ser utilizada únicamente para incrementos de otros renglones de dicho grupo. Es decir, esto no se puede transferir del grupo 3 al grupo 1, grupo 2, no se puede, ¿verdad? Solamente dentro del mismo grupo que el grupo 3. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las transferencias, transferencias que muy importantes y cabe mencionarlo en este momento, ya que pues toda la universidad está trabajando lo que son promociones docentes, ¿verdad? O también pues pueden ser por reclasificaciones administrativas. ¿Qué son estas transferencias? Estas pues son el ajuste a las asignaciones de servicios personales para el año en curso, derivado de la aprobación de promoción docente o reclasificación administrativa del personal. Aspectos importantes que debemos tomar al momento de realizar transferencias de este tipo, ¿verdad? Como punto 1, se utilizará la partida de política salarial, que es la 4201-102-991 de créditos de reserva, para transferir al renglón 011 o 017 si se da el caso también, y para las prestaciones. Esto por la diferencia que resulta entre el sueldo, según la apertura presupuestaria, de determinada plaza que va a ser promocionada o reclasificada, y el sueldo que corresponde a la misma de acuerdo a la promoción o la reclasificación administrativa por igual número de horas. También para el caso de plazas docentes, esta diferencia será cubierta, como lo comenté en el punto anterior, ¿verdad? Siempre y cuando en la apertura presupuestaria esté programada con el nombre de la persona nombrada a quien se promueve. También, si la promoción corresponde a un docente nombrado a término por ampliación de horario, la misma debe cubrirla la unidad ejecutora con sus propios recursos. Cuando un puesto de personal administrativo o docente es reclasificado o promocionado respectivamente, el número de la plaza se conservará, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? También la transferencia por promoción o reclasificación programará el cambio de puesto a partir de la fecha de su autorización. Y bueno, para estos casos es necesario, ¿verdad? Como ya bien lo saben, adjuntar para las plazas de reclasificación administrativa el dictamen de la División de Administración de Recursos Humanos. Y para el caso de las promociones docentes, los cuadros de DEPA o del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, los puntos de acta de junta directiva donde se conocen estos cambios, ¿verdad? Y las nóminas complemento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las modificaciones presupuestarias también están lo que son las ampliaciones presupuestarias, ¿verdad? Pues el presupuesto de ingresos y egresos de la universidad es susceptible de ampliarse de acuerdo a evaluaciones por parte del Departamento de Presupuesto como consecuencia de producirse ingresos no programados, superación de ingresos y uso de economías de ejercicios anteriores. Las ampliaciones presupuestarias por ingresos no programados, pues estas se dan cuando la unidad haya realizado un ingreso, el cual tiene un fin específico. Acá pues podemos mencionar los convenios, ¿verdad? Los convenios que se dan con ciertas unidades, pues casi siempre estos convenios incluyen un traslado de fondos de parte de los organismos fuera de la universidad, ¿verdad? Entonces, esta utilización de fondos para la unidad poder ejecutar estos fondos, pues debe hacer una ampliación donde se programen el presupuesto de este tipo de convenio, ¿verdad? Entonces, para estas ampliaciones, pues se debe adjuntar la documentación respectiva, recibo 101C, certificación contable del Departamento de Contabilidad, y pues el anexo 1, ¿verdad? Donde se solicita y se programa todos los renglones presupuestarios que se van a utilizar. Las ampliaciones presupuestarias por superación de ingresos. Estas se dan cuando la unidad haya superado los ingresos programados y cuyo exceso tiene un fin específico. Acá pues podemos mencionar los programas de régimen especial o autofinanciables, ¿verdad?
que, por ejemplo, en el anteproyecto se programó un subprograma con cierto monto, ¿verdad? Pero pues durante el año el subprograma pues le fue muy bien y tuvo más ingresos de los previstos. Entonces, para esto, ¿verdad? Y para poder ejecutar también esos ingresos, la unidad debe realizar su ampliación presupuestaria, donde programe su presupuesto, ¿verdad? Y de la misma forma, con solicitud de ampliación presupuestaria, recibo 101C, certificación contable, pues ya, se manda con nosotros y nosotros ya evaluamos, ¿verdad? También dentro de estas ampliaciones podemos mencionar el uso de economías. Esto es cuando la unidad determina que tiene economías del año pasado. Esto pues es importante mencionarlo ya que, como ustedes sabrán, ya el día de mañana pues es último día para que las unidades presenten sus traslados de saldos, ¿verdad? Entonces, en este caso pues igual podemos mencionar los programas de régimen especial cuando la unidad pues determina que en el año pasado no ejecutó todo a lo que tenía derecho, ¿verdad? En base a sus ingresos, puede hacer un traslado de saldos. De la misma forma, con el formulario de ampliación presupuestaria, toda la documentación de respaldo y pues ya se autoriza, ¿verdad? Por medio de un acuerdo de la dirección financiera. La siguiente, por favor. Y bueno, como les mencionaba, ¿verdad? La ejecución presupuestaria también es parte muy importante del departamento y este documento lo menciona. Dentro de esto podemos mencionar los gastos de vengados no pagados. Pues hay tres casos específicos que son importantes mencionar, como por ejemplo los servicios personales, ¿verdad? De vengados de años anteriores, no pagados ni provisionados contablemente, del régimen, ya sea del régimen ordinario o especial, se pueden programar en el corriente año con cargo al renglón y programa correspondiente según disponibilidad presupuestaria de la unidad. Para el caso de los salarios caídos de años anteriores y que están debidamente justificados, los pagos se efectuarán con cargo al presupuesto del año actual, afectando la partida de política salarial, el renglón 913 de sentencias judiciales y pues la nómina donde se gestionan estos pagos deben contar con la certificación de disponibilidad presupuestaria por parte del Departamento de Presupuesto. Otro punto pues es que los pagos de gastos devengados y no pagados en años anteriores se calificarán en el renglón de gasto que corresponda. Es decir, pues si es una computadora en el 328, ¿verdad? Esto afectando el presupuesto del ejercicio vigente de cada unidad en base a la disponibilidad presupuestaria también de la unidad, y eso sí, con previa autorización del Consejo Superior Universitario. Pues dentro de la ejecución también están las compras por medio de orden de compra, ¿verdad? En los casos en que nosotros como departamento debemos certificar disponibilidad presupuestaria, pues son los siguientes, que son cuando las órdenes de compra son mayores de 50,000 quetzales, cuando son órdenes de compra por servicios técnicos y profesionales, no importando el monto, y cuando son contrataciones por pagos parciales, de la misma forma, no importando el monto. Siguiente, por favor. Bueno, como último punto, ¿verdad? Y como pues un recordatorio a todas las unidades, podemos mencionar los informes de ejecución presupuestaria que deben enviar al Departamento de Presupuesto. Como primero tenemos, aplica para todas las unidades, el informe de ejecución presupuestaria mensual de egresos. Pues como bien saben, ¿verdad? Se debe trasladar por medio del CIF, ejecución presupuestal, esto dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, correspondiente al mes inmediato anterior. Otro informe es solo que este es para las unidades ejecutoras que tienen programas autofinanciables o de régimen especial. Se debe presentar un informe cuatrimestral de la ejecución financiera en sus respectivos presupuestos de ingresos y egresos. Esto también, ¿verdad? Entre los 5 días hábiles del mes siguiente al mes en que termina cada cuatrimestre natural. Es decir, al terminar abril, tienen los primeros 5 días de mayo para enviarlo, ¿verdad? Y por último, pues solo aplica a la División de Servicios Generales, que es un informe cuatrimestral sobre el avance físico de los proyectos contemplados dentro del presupuesto del plan de inversiones, y también pues dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente al que termine cada cuatrimestre natural. Y pues bueno, como recordatorio, ¿verdad? Solo comentarles que estos documentos o estos temas de los que hablamos la licenciada Julia y mi persona, que son las normas de ejecución,
las instrucciones y el reglamento de renglones presupuestarios, lo encuentran en la página del Departamento de Presupuesto, en el apartado de normativos. Pues ahí ustedes tienen acceso a revisar el documento completo, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, pues yo creo que les va a servir de mucho. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco la atención y pues dejo en el uso de la palabra a quien corresponda. Gracias. Muchas gracias, licenciada Débora, por su participación. Únicamente recordándoles, ¿verdad?, que el tema es control interno y observancia de procedimientos financieros, presupuestarios y contables, para lo cual dejo en uso de la palabra al licenciado Wilmer Omar Pérez Soto, profesional del Departamento de Contabilidad. Por favor, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Wilmer Pérez, tal y como lo comentaron ya la licenciada que me antecedió. Soy profesional del Departamento de Contabilidad y pues tendría bien compartirles algunas observaciones relacionadas con lo que es la retención y pago del impuesto sobre la renta. Así es de que, sin más preámbulo, pediría que pasemos a la siguiente lámina por ahí. Entonces, por ahí hablábamos de incongruencias e inconsistencias relacionadas con lo que es la retención y pago de lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Las incongruencias son más, podríamos decir, incongruencias o errores comunes que hemos detectado en el Departamento de Contabilidad en el momento que estamos confirmando las pólizas que son automatizadas desde el Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Qué significa esto? Que estas pólizas son grabadas y registradas por las unidades ejecutoras a través de sus unidades de tesorería y de forma automatizada a través de una interfaz son trasladadas hacia el módulo o sistema contable, ¿verdad? Tal y como las registraron en las unidades ejecutoras. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros ya no hacemos ninguna modificación, ¿verdad? Son las unidades ejecutoras, específicamente las unidades de tesorería, quienes registran sus fondos rotativos y sus órdenes de compra en el CIF, y estas de forma automatizada por medio de una interfaz son automatizadas y registradas, trasladadas al sistema de contabilidad. En ese sentido, pues el Departamento de Contabilidad ha detectado, ¿verdad?, algunas incongruencias o errores comunes que se han dado, ¿verdad? Y que es importante que las unidades los consideren para evitar futuras contingencias, ¿verdad?, hallazgos o reparos de parte del ente fiscalizador, tanto el interno, que sería la auditor interna, como el externo, que sería la Contraloría General de Cuentas. Y es importante por acá que se los compartamos, ¿verdad? Dentro de las incongruencias hemos detectado estos tres puntos que ustedes ven por ahí, pero vamos a ir de a uno por uno, ¿verdad? Tenemos el pago del valor neto del bien o servicio sin efectuar el registro de la retención de impuestos sobre la renta. Cuando me refiero sin efectuar el registro de la retención, recuerden que ustedes, pues, estos pagos o registros los hacen a través ya sea de fondo rotativo o por medio de la orden de compra. La circular 07-2022 de contabilidad de septiembre del mes anterior indica la forma en cómo debe quedar registrado en el SIF, en el Sistema Integrado de Administración Financiera, la retención del impuesto sobre la renta como tal, ¿verdad? Hemos detectado, ¿verdad?, que en algunas ocasiones, pues, pagan el valor neto del bien. ¿Qué significa el valor neto del bien? Que, por ejemplo, si es una compra por 112 quetzales, ¿verdad?, incluyendo el IVA, pues deberían de aplicarle la constancia de exención del IVA a esa compra para quedar en 100 quetzales, ¿verdad? A esos 100 quetzales aplicarle el 5% de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y esa parte, y ese 5%, que sería 5, pues el 5 quetzales, ¿verdad?, de impuesto sobre la renta. Me parece que no escuchan bien. No sé si me podrían confirmar si se escucha. Por ahí veo yo un mensajito.
Sí, se está escuchando. ¿Escuchas? Se escucha, licenciado. Sí se Escucha, ok. escucha. Sí. Es que consignaron un mensajito por acá entonces, solo para aclarar, ¿verdad? Pero si se escucha, tal vez será cuestión de su acceso a Internet, ¿verdad? Sería cuestión de revisar por ahí quien está teniendo problemas de audio. Muy bien, retomando. Entonces, como les indicaba, cuando pagan el valor neto del bien significa que descuentan el impuesto al valor agregado y descuentan el impuesto sobre la renta y le pagan el valor líquido. Les ponía el ejemplo de los 112, ¿verdad? Si es una compra de 112, descuentan el 12%, que sería a través de una constancia de exención del IVA, y descuentan el 5%, que será 5 quetzales. Es decir, entonces al proveedor le pagan 95 quetzales, ¿verdad? Pero resulta que sí le hicieron, sí le emitieron una constancia de exención. Entonces, posteriormente, a nosotros en contabilidad nos aparece el pago de esa retención, es decir, un pago, un registro en positivo, porque así es como queda en el CIF, de ese pago del impuesto sobre la renta, y ahí nos ocasiona una incongruencia, ¿verdad? Una incongruencia porque no nos aparece la obligación. Es decir, en el sistema no aparece la obligación, únicamente el pago, ¿verdad? Entonces, ese error ha sucedido en algunas ocasiones. Es importante que consideren ese punto, porque entonces nosotros como profesionales de contabilidad tenemos que rastrear qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque como les indicaba, son registros automáticos, ¿verdad? Entonces, no tenemos, lamentablemente por la situación, no tenemos acceso a la documentación, ¿verdad? Que genera esa información, ¿verdad? Actualmente. Y en consecuencia no podemos nosotros revisar. Entonces, eso conlleva pues tener una comunicación directa con las tesorerías y luego verificar qué fue lo que efectivamente pasó. Y pues por ahí ya empiezan a existir inconvenientes, ¿verdad? Que provocan o ocasionan atrasos, en este caso con todo lo que es la operación de la contabilidad, ¿verdad? Incluye específicamente las fechas que tenemos contempladas para los cierres contables mensuales, ¿sí? Entonces, esa sería una de las situaciones, ¿verdad? Porque en este caso en particular existe el pago, pero no existe la obligación, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacerlo nosotros a través de una solicitud de parte de la unidad ejecutora, poder, hacer el registro de la regularización correspondiente, porque en este caso también afectan su ejecución presupuestaria, toda vez de que en lugar de afectar 100 quetzales, tomando el ejemplo de los 100 quetzales, los 102, en lugar de afectar 100 quetzales en su ejecución presupuestaria, afectan 95, ¿verdad? Siendo lo correcto 100 quetzales porque es el valor real de la compra, ¿sí? Tanto ya sea un bien o un servicio. Esto es una de las incongruencias. Otra es el pago del bien o servicio sin efectuar el registro de la retención. Aquí resulta que sí, efectivamente aplican el gasto como corresponde, es decir, 112 menos el 12%, entonces en la ejecución, en el registro del fondo rotativo de la orden de compra, sí están registrados los 100 quetzales al gasto, es decir, así, ¿verdad? Pero resulta que no se dejó registro de la retención. Sí, cuando ustedes hacen registro de la retención a través del CIF, aplican la cuenta contable 2110 o 2110, ¿verdad? Ya con la codificación que corresponde a cada unidad ejecutora, ¿sí? Cuando es la retención, es decir, cuando nosotros actuamos como universidad, como agentes de retención, esta cuenta ustedes la reflejan en negativo, ¿verdad? Ya sea en la orden de compra o en el fondo rotativo, ¿verdad? En este caso en particular no queda ese registro, ¿verdad? Únicamente queda reflejado el gasto. Posteriormente, en otro fondo rotativo o en un fondo rotativo determinado, aparece el pago de la retención, porque resulta que sí hicieron la retención, pero el registro no quedó operado en el sistema. En consecuencia, entonces aquí nos ocasiona otra incongruencia porque aquí en el caso de la ejecución presupuestal sí estamos bien, porque sí aparecen los 100 ejecutados, ¿no?
pero resulta que no aparece la obligación tampoco. En este caso, entonces, también se tiene que hacer un registro manual a través de la contabilidad, pero en ambos casos tiene que ser a solicitud de la unidad. Y como les indicaba, lo que ocasiona este tipo de situaciones es que tenemos que entrar en comunicación directamente con las tesorerías, indagar qué fue lo que pasó y regularmente esto ya va pasando en los últimos días del mes y eso nos ocasiona inconvenientes para efectos de los cierres contables. Es importante entonces que por ahí lo vayan tomando en consideración. Ahora vamos con el numeral 3, o bueno, o esta situación número siguiente. Es el pago de la retención de impuestos sobre la renta previo al pago del bien o servicio y registro de la retención correspondiente. ¿Qué sucede aquí? Acá lo que sucede es que, por ejemplo, ahorita estaríamos en junio. Sí, resulta que ahorita en junio, a través de un fondo rotativo, pagan el impuesto sobre la renta, ¿verdad? De una adquisición, supongamos que es del mismo mes, que sería de junio, ¿verdad? Pero resulta que por X o Y razón no se ha hecho el pago al proveedor y el pago se hace en julio, en agosto o incluso en septiembre. Hemos tenido casos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, en este caso, no hay manera de que a través del sistema nosotros podamos hacer una regularización. Les comento esto porque el sistema conlleva una integración de todas estas constancias de retención, ¿verdad? Al no encontrar el sistema una forma de regularizar, ¿verdad? Tenemos nosotros que operar de forma manual a través de una póliza de diario. En este caso que les estoy comentando en este momento, no tenemos forma de establecer a futuro qué fue lo que pasó. Nosotros procedemos a hacer un cargo a deudor, ¿verdad? Un cargo a deudor. Por ahí les habrá pasado a más de algún tesorero que por ahí se haya topado con esa situación, ¿verdad? Hacemos de forma manual un cargo a deudor para poder generar la obligación, es decir, el abono a la cuenta o el registro de la obligación de la retención del impuesto sobre la renta. La única forma de hacerlo es a través de un cargo al deudor porque no podemos establecer qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, tenemos que, en algunos casos hemos ido hacia adelante, ¿verdad? Y ahí nos hemos percatado o hemos detectado que resulta que el pago del bien o servicio se hace 1, 2, 3 o hasta incluso 3 meses después, ¿verdad? Y ahí ya aparece el registro de la retención, tanto del pago como de la retención, ocasionando incongruencias o errores que de alguna forma, ¿verdad?, afectan el control interno toda vez de que contabilidad tiene que hacer registros manuales, cuando la gran mayoría de registros ya están de forma automatizada a través del interfaz que se genera desde el CIF hacia el módulo o sistema de contabilidad. Sí, estas son las 3 situaciones más comunes que hemos encontrado. Por ahí de repente habrá otra situación que se presente, ¿verdad? Pero en todos los casos, acá nosotros tenemos que hacer registros. En el caso 1 y 2, que aparecen ahí, que no están numerados, tenemos que hacer registros manuales, ¿verdad? Y en el caso 3, que sí lo hacemos, se podría decir de oficio, haciendo el cargo a deudor correspondiente, ¿verdad? Y abonando el registro de la obligación o el registro de la retención, ¿sí? Por ahí consultan acerca de la circular. Está la 7/2022, existe un ejemplo de las partidas, ¿verdad? Entonces ya está ahí, como les indicaba, en la 7/2022. Si no la tienen, pues se las podemos compartir por acá, ¿verdad? Tal vez a través del chat, pero es la 7/2022 la que contempla esas formas o el procedimiento que las unidades deben de cumplir para evitar precisamente que existan este tipo de errores y las inconsistencias de las que les voy a platicar en este momento. Así es de que vamos a, si me hicieran a favor de pasar a la siguiente laminilla para hablar de las inconsistencias, por favor.
acá vienen inconsistencias, ¿verdad? Y estas de alguna forma están relacionadas también con las incongruencias o errores, ¿verdad? Podemos entonces enumerar, ¿verdad? El registro de la retención y pago de impuestos sobre la renta con posterioridad a los plazos establecidos en el decreto 10/2012, ley de actualización tributaria. ¿Qué pasa acá? Es lo que les indicaba, ¿verdad? Se emite la retención en junio, que era el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Pero pagan en julio, en agosto o incluso en septiembre. Recuerden que la universidad no paga las multas, los intereses ni la mora en este tipo de casos. Y si a algunos tesoreros ya les ha sucedido, es muy probable que hayan tenido que pagar multas, intereses y mora por pagar fuera de los plazos establecidos en la ley. ¿Cuáles son los plazos establecidos en la ley? Si se hace la retención, poniendo el ejemplo de junio, el plazo para pagar son los 10 primeros días hábiles del mes inmediato siguiente. Entonces, si la constancia de retención fue emitida en junio, tenemos los 10 primeros días hábiles del mes de julio para poder realizar el pago. ¿Sí? Si no se hace en esos 10 días hábiles, entonces ya existe intereses y mora que se deben de pagar y esos van incrementándose de día a día. En algunos casos hemos detectado, como les indicaba, que hay unidades que han pagado 2 o 3 meses posteriores a la emisión de la retención y de la factura. Ahí también caemos en ilegalidad porque recuerden que la universidad, al ser agente de retención, es solidariamente responsable del pago, ¿no? Entonces hay situaciones ahí que pueden generar sanciones, no solo del ente fiscalizador, sino que también de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en consideración, ¿verdad? Para evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, por ahí se ha presentado esa situación. Este registro de la retención y pago de impuestos sobre la renta con posterioridad tiene mucha relación con el último, con el tercer punto del que les hablé en las incongruencias, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aparte de que hayan incongruencias o errores dentro del sistema, también estamos sujetos a tener sanciones de parte de la Superintendencia de Administración Tributaria como tal, incluyendo incluso pues también las de los entes fiscalizadores interno y externo, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en consideración tanto la ley, ¿verdad? Como lo que indica la circular 07 de 2022, ¿verdad? Ahí está la forma como ustedes deben de operar, ¿verdad? Ahí están las obligaciones. Incluso en la circular 7 de 2002 indica que es obligatorio que ustedes, si hacen una retención en este mes, en ese mismo mes, en los 3 días hábiles anteriores al final del mes, ¿verdad? Es decir, que si estamos 30 de junio ahorita, entonces tendría que ser el 27, ¿verdad? En esa fecha ustedes deberían de dejar registrado el pago, ¿verdad? Entonces, esto es para efectos de un mejor control interno. Claro está, la ley indica que tienen incluso los 10 primeros días hábiles, ¿verdad? Pero en la circular se dejó contemplado de esta forma para que como tesorerías, comunidades ejecutoras, ustedes tengan el cuidado de que efectivamente se cumplan con los plazos establecidos en la ley, ¿sí? Ahora vamos con una situación que se presentó y esto fue más al final del periodo fiscal y es lo relacionado con el cambio de régimen de impuestos. ¿Sí? El cambio de régimen de impuestos. Aquí no digo cambio de régimen de impuestos sobre la renta porque aquí hay cambio de régimen de impuestos toda vez que recuerden que el pequeño contribuyente, ese régimen está establecido en la ley del impuesto al valor agregado. Los regímenes de impuestos sobre la renta pueden ser el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas o bien el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas o como le conocemos normalmente que es el de sujeto a pagos trimestrales, ¿ya? Entonces por esa razón es que acá aparece cambio de régimen de impuestos. Muy bien.
¿Qué pasó? En algunos casos, al final del periodo fiscal, resulta que hubieron algunos contribuyentes, algunos prestadores de servicio, más que todo, más bien prestadores de servicios o docentes contratados a través del renglón 029, que cambiaron su régimen de impuestos. Lo cambiaron, por decir así, en el mes de noviembre o diciembre del año 2022, ¿verdad? Pero ese cambio de régimen aplica, de acuerdo a la ley, a partir del siguiente periodo fiscal. Es decir, realmente ellos cambian de régimen a partir de enero del 2023. Pero resulta que como noviembre y diciembre bueno, noviembre y diciembre de alguna forma, en algunos casos se quedó provisionado, es decir, ustedes, comunidades ejecutoras, provisionaron el pago, ¿verdad? Y habían dos opciones para provisionar el pago. Una era a través de la orden de compra y otra a través de la factura. En los casos en que hayan cambiado de régimen, creo que como recomendación o sugerencia, sería bueno que ustedes, comunidades ejecutoras, circularicen a sus prestadores de servicio, más que todo a los contratados a través del 029, y que les indiquen que si tienen planificado cambiar de régimen de impuesto, ¿sí? Que en este caso, pues tendrán que provisionar por medio de la factura. ¿Por qué por medio de la factura? Porque entonces podemos establecer que si la factura es al 31 de diciembre, aún está en el régimen al cual estaba adscrito cuando se elaboró el contrato, ¿verdad? Porque recuerden que ese es uno de los inconvenientes, ¿verdad? Porque en el contrato está establecido el régimen de impuestos bajo el cual fue contratado. Digamos, en este caso podría ser en el segundo semestre, ¿verdad? Entonces se supone que él va a terminar su régimen de impuestos tal y como está inscrito y como se hizo la contratación hasta el 31 de diciembre del 2022, poniéndoles el caso que les estaba ejemplificando, ¿ya? Entonces, si se hace a través de la factura, entonces la provisión quedará tal y como está contemplado en su contrato y en su régimen de impuestos, y se le pagará de esa forma. Porque ¿qué sucede? Resulta que si cambia de régimen opcional simplificado, que ese es el sujeto a retención, a pequeño contribuyente, ya no tendría que hacérsele retención de impuestos sobre la renta. Y en consecuencia, el docente o el prestador de servicios, pues va a interpretar que se le va a pagar más, ¿verdad? Pero la universidad elaboró un contrato, ¿verdad?, con anterioridad en el que ya están las cláusulas establecidas, incluyendo su régimen de impuestos. Entonces, la universidad no puede pagarle más, ¿verdad? No puede pagarle más porque ya existe un trato y en el cual estaba contemplado su régimen de impuestos, ¿verdad? Porque recuerden que en el régimen de pequeño contribuyente se le paga todo. Es decir, si la factura es por 112 quetzales, se le pagan los 112. Pero si está en el régimen de ingresos de actividades lucrativas o sujeto a retención, se le va a pagar menos el 12%, menos el 5%. Es decir, se le van a pagar 95 quetzales. Y por ahí está la discrepancia, ¿verdad? Y la importancia de que ustedes, comunidades ejecutoras, contemplen esto, ¿verdad? Para evitar inconvenientes, ¿verdad?, en el momento del pago. Esta es una de las situaciones que les comentaba de pasar de régimen opcional o sujeto a retención a pequeño contribuyente. Pero puede pasar al viceversa, ¿verdad? De pequeño contribuyente puede pasar al régimen opcional simplificado. De acuerdo a la ley, si un pequeño contribuyente sobrepasa ingresos de los 150,000 quetzales, de oficio, SAT los debería de cambiar al régimen opcional simplificado, o bien el contribuyente debería solicitar su cambio de pequeño contribuyente a opcional simplificado. ¿Ya? SAT de oficio es difícil. Son muy pocos los casos que yo tengo conocimiento de que realmente de oficio haya cambiado a un contribuyente porque sobrepasó los 150,000 quetzales, ¿no? Regularmente lo hace el contribuyente
por solicitud expresa de él, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, pues, de pequeño contribuyente, en el que se le pagaba el monto global, ahora se le va a pagar menos el impuesto al valor agregado, menos el impuesto sobre la renta, ¿verdad? O sea, cambia esa situación. Entonces ahí es donde hay inconvenientes, porque entonces ya no les parece a los docentes o a los prestadores de servicio, porque ya van a recibir menos que lo que recibían cuando estaban en el régimen anterior. Tal vez porque al final no contextualizan, ¿verdad? O no les informa a su contador o quien les presta la asesoría, y no les indica que efectivamente al cambiar de régimen de pequeño contribuyente al de opcional, definitivamente ya no va a recibir el mismo ingreso. Pero también ocasiona inconveniente en el momento del pago de parte de la universidad. Entonces, por eso es bien importante que ustedes informen en el momento que soliciten información a los prestadores de servicio, en el momento que piensen o proyecten cambiar de régimen de impuestos. Otra cosa importante acá, en el caso del, por favor, si pudieran ser tan amables de apagar sus micrófonos. Muy bien. Es importante indicarles que el régimen de pequeño contribuyente es un régimen que tiene un periodo de imposición mensual. ¿Qué significa esto? Que si pasa de pequeño contribuyente a opcional simplificado, sí se puede hacer, por ejemplo, si estoy en junio y quiero cambiar a régimen de retención, yo puedo cambiar, puedo hacer la solicitud en este mes, en el mes de junio, y a partir del mes de julio tengo que recibir la notificación de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la cual me indican que efectivamente ya cambió de régimen. En este caso, sí puede ser entre periodos. Cuando me refiero a entre periodos, quiere decir no está contemplado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, sino que podría hacer el cambio en cualquiera de los meses calendario, porque el régimen de imposición es mensual. Porque recuerden que el de pequeño contribuyente está contemplado en la ley del impuesto al valor agregado, y ese régimen tiene carácter de aplicación mensual, ¿ya? Entonces, en los otros dos casos, tanto el régimen, cambiar de régimen opcional simplificado a pequeño contribuyente, o bien de opcional simplificado al de utilidades de actividades lucrativas, esos regímenes son de impuestos sobre la renta, y esos sí tienen aplicación de carácter anual, es decir, del 1 de enero, al 31 de diciembre de cada año. Es decir, si yo hago el cambio y lo solicito a SAT en octubre, noviembre y diciembre, el cambio de régimen tendrá aplicación a partir de enero del siguiente año, ¿ya? Entonces, pero en el caso del pequeño contribuyente no. En el caso del pequeño contribuyente, lo que sucede es que su régimen de imposición es mensual. En consecuencia, puedo cambiar en cualquiera de los meses. Si yo solicito en enero, pues SAT me puede modificar mi régimen de impuestos a partir del mes de febrero. En febrero lo puedo solicitar y a partir de marzo puedo cambiar. Y ahí sí hay inconvenientes porque, por ejemplo, si su contratación es a partir de enero y en enero la condición que él indicó era que estaba en el régimen de pequeño contribuyente y cambia posteriormente al régimen opcional simplificado, entonces va a haber inconvenientes con la forma de pago que está establecida en el contrato que se acordó entre la universidad y el prestador de servicios, ¿sí? Entonces, esas son las situaciones que se presentan, que es importante que lo tomen en consideración ustedes, comunidades, para evitar inconsistencias, porque estas inconsistencias ya van más relacionadas con situaciones o inconvenientes que puede tener la universidad con la Superintendencia de Administración Tributaria y por ende con el ente fiscalizador interno y externo, ¿sí? Eso sería todo en cuanto a las observaciones que teníamos, que hemos detectado y que consideramos como Departamento de Contabilidad. Es importante que ustedes, comunidades ejecutoras, tomen en consideración. Por ahí, si no están enterados de esa circular 7/2022, como les indicaba,
pues vamos a ver si a través del chat acá es viable que les podamos compartir esa circular, ¿verdad? Ahora, si no, pues con toda confianza ustedes pueden comunicarse con cada uno de sus profesionales a cargo. Nosotros con mucho gusto se las compartimos, ¿verdad? Así es que de mi parte, pues les agradezco el tiempo por su atención, ¿verdad? Y dejaré ya en el uso de la palabra a quien continúa con el uso de la palabra en el transcurso de esta conferencia. Así es que muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, licenciado Gilmer, por participación, para lo cual me permito indicarles que será la participación del doctor Melvin Deras del Departamento de Caja. Por favor, doctor. Hola, hola. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Ok. Fuerte y claro, licenciado. Ya, Sí, pues, lo escuchamos. muy buenos días a todos, estimado director, cada compañero de caja también está acá conmigo en una salita. Estamos acá reunidos para esta conferencia. Ahí por si se oye un ruidito ahí al fondo es que estamos aquí todos reunidos en un saloncito. Mi nombre es Melvin Dera, para los que no me conocen, estoy en el departamento de caja, estoy como su jefatura, ¿verdad? Entonces ahí estamos a la orden. Mi participación el día de hoy se va a referir directamente a lo que es el control interno. Básicamente lo que se busca con el control interno es dar a conocer, ¿verdad? Todo lo que nos rige a través de la legislación, ¿verdad? Que en este caso es la ley de la Contraloría, ¿verdad? Como también los controles internos que tiene la universidad. Vamos aquí a dirigirnos un poco a lo que es la ley de la Contraloría. ¿Por qué nos dirigimos a la ley de la Contraloría? Como lo mencionaba, es la norma que nos rige, ¿verdad? Como parte de el control interno. ¿Cuál es el objetivo precisamente de lo que es la ley y la Contraloría? Pues el objetivo principal de lo que es la ley se refiere de que todas las instituciones del Estado deben de contar con un control interno. Y el control interno básicamente se refiere a que son todas las normas, procedimientos, principios, instructivos, guías, circulares, todo lo que se refiere a normar un proceso en una transacción o en un proceso de pago, de compra, un proceso de salarios, todo eso es parte de lo que es un control interno. ¿Para qué nos sirven todas esas normas y principios? Nos sirven para regir y coordinar realmente esa transacción o esa operación que vamos a realizar, ¿verdad? Y eso también nos ayuda a nosotros como servidores públicos, ¿verdad? Llevar un mejor control, ¿verdad? De esas operaciones. ¿Y qué es lo que busca? ¿Cuál es el espíritu realmente de ese objetivo de que es normar el control interno? Es mejorar lo que es el gasto público. ¿Para qué? Para que ese gasto público, el objetivo principal del gasto público y mejorarlo es dar un mejor servicio, dar una mejor calidad incluso de vida para quienes les aplica o trabajan como funcionarios públicos, ¿verdad? Hacia una comunidad o precisamente hacia el gobierno, ¿verdad? Esa es la parte de lo que se refiere al objetivo. También nos dice que nosotros también como empleados públicos, ¿verdad? Tenemos la obligación, ¿verdad? De llevar ese control, de evaluar ese control, ¿verdad? Porque somos precisamente los que aplicamos ese control interno, ¿verdad? Y tenemos que nosotros tener esa disposición, ¿verdad? Hacia las autoridades para poder dar a conocer cómo se ha llevado precisamente en nuestro trabajo, ¿verdad? También nos enmarca, ¿verdad? Que de alguna forma nosotros, si me puede pasar a la siguiente, Filomena, por favor. También la ley nos enmarca, ¿verdad? Que nosotros tenemos que llevar esa aplicación. ¿Quién nos ayuda a nosotros a aplicar ese control interno? El control interno lo podemos aplicar a través de la auditoría interna, ¿verdad? La auditoría interna es que en un momento nos evalúa ese control que llevamos. También nos fiscaliza la Contraloría para que ese control también se pueda cumplir y que no falte ese control interno también, ¿verdad? Y también nosotros como
trabajadores públicos también tenemos la obligación de poder evaluar y hacernos auditoría nosotros mismos o en nuestra misma área si estamos cumpliendo con esos controles internos. Eso es lo que nos indica la ley que debemos de hacer. Sanciones, pues como bien sabemos, todo lo que está en ley y no lo hacemos, pues incurrimos en una sanción, ¿verdad? Y la sanción en este caso, o dirigida directamente al control interno, nos dice que al incumplimiento del control interno tiene una sanción y la falta de un control interno también tiene una sanción. Esto es lo que se refiere haciendo énfasis y referencia a lo que es la ley. ¿Me puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Acá pues ya nos vamos nosotros a ver la relación que nosotros tenemos directamente como caja con procesos, en este caso de tesorería, ¿verdad? Vemos acá el proceso de sueldos, por ejemplo. Sabemos que cada tesorero tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de evaluar todo lo que se refiere a lo que son los salarios, ¿verdad? Todo esto lleva un proceso dentro de la tesorería. Luego de eso, pues también lleva un proceso dentro de lo que es recursos humanos. Y la última fase, pues la tiene caja, pero caja la tiene ya la última fase cuando ya ha pasado todos los controles, tanto de tesorería como de recursos humanos. En el caso de caja, como vino, hacemos énfasis acá, lo que debemos de hacer es contar con los recursos, ¿verdad? Nosotros como departamento de caja debemos de tener todo el recurso necesario en las cuentas bancarias para poder realizar ese pago y documentar ese pago, ¿verdad? Ese es el paso que nosotros como caja tenemos, y nosotros como caja también tenemos esos controles internos en este proceso de lo que es el pago. Posibles debilidades que algún momento se han dado al momento de hacer todo este proceso, ¿verdad? Se ha dado mucho en lo que es las cuentas bancarias, ¿verdad? En algunos casos hay empleados, ¿verdad?, que tienen cuentas inactivas, las cuentas las tienen canceladas. Al momento de, por ejemplo, de hacer el pago, el acreditamiento rebota y el banco nos manda una planilla de ese salario, ¿verdad? Cuánto fue lo que pagó, y al final de la nota de crédito nos indica a qué cuenta no les pudo acreditar porque la cuenta, como les digo, está inactiva, está cancelada o está mal, puede ser mal digitada o le falta un número. Hay varias inconsistencias que pueden haber, ¿verdad? Es una de las como las debilidades que pueden pasar y en algunos casos pasan, ¿verdad? Entonces, acá más que todo lo que tenemos que ver como también desde el inicio del proceso es verificar de que esa cuenta realmente corresponda al empleado, ¿verdad? Para evitar precisamente que no le puedan acreditar y pase varios días, ¿verdad? Porque ese proceso para volverlo a hacer puede llevarse varios días para que se le pueda acreditar el salario. Otra debilidad o que pueda pasar o que en algún momento se pueda dar también es que hay algunos descuentos mal aplicados, ¿verdad? Sabemos que al momento del proceso también se le hace algún mal descuento al empleado y eso se le acredita al empleado una cantidad menor a la que debería de tener, ¿verdad? Y eso también genera, ¿verdad?, un trabajo adicional para poder volverle a dar la diferencia que hace falta, ¿verdad? Entonces, esas son más o menos las inconsistencias que hemos encontrado en lo que se refiere a todo el proceso de lo que es salario, ¿verdad? Entonces, acá básicamente lo que se tiene que hacer es evaluar, ¿verdad?, cada unidad, en este caso a quien corresponda, el tesorero, que si estamos cumpliendo realmente con todo ese control. Si algún momento hace falta ese control, pues comenzar a hacer las gestiones para poder implementarlo y no caer en lo que habíamos mencionado, ¿verdad?, a la falta del control interno. ¿Me puede pasar a la siguiente, por favor? El otro, lo que tenemos es la gestión de pagos. En la gestión de pagos sabemos que acá básicamente la norma que nos rige, ¿verdad? Todos sabemos que están los manuales y los módulos. Más adelante pues vamos a ver cuáles módulos son. Eso nos indica cómo deberíamos de hacer todo el proceso, ¿verdad? Tanto tesorería como caja. Acá, de la misma manera, si se dan cuenta, es bien común también que se dé la inactivación y las cuentas canceladas, porque es un proceso que siempre hacemos dentro de caja, ¿verdad? Enviar esos acreditamientos, pero el acreditamiento que nosotros enviamos es el archivo, ¿verdad? En un momento se encriptaba, pero por el momento que se está viviendo no se hace encriptado,
va la lista de tanto de las cuentas contables como el monto que se va a acreditar. Y si en algún momento esa cuenta pues no va correcta, sí se va a ver el efecto al proveedor. En algunos casos pues sí se ha dado, ¿verdad? Entonces es la misma casi recomendación como la anterior, que hay que tener cuidado mucho en lo que son las cuentas bancarias, ¿verdad? Lo otro que estamos también evaluando como caja, y también en algún momento tenemos esa relación también con tesorería, de ver la forma de cómo poder hacer ese pago a través de transferencia. Todavía hay algunos pagos que se hacen a través de cheques. Existe, ¿verdad? Un acuerdo de la Dirección Financiera, el 60D de 2022, que nos establece de que por la situación que se vivía, el cierre de las instalaciones, pero anterior a eso también estaba lo que era la pandemia, todo se hacía a través de transferencias. Y buscamos también de que ese acuerdo de alto DGF se cumpla, ¿verdad? Y buscar la forma como podemos poder estar en un acuerdo de poder pagar todo con transferencia. Es un proceso interno que se lleva, que en un momento también hay una guía que nos dice cómo hacer ese proceso, que también es bueno también tener esa comunicación caja con tesorería para poder cumplir con este acuerdo, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Y tenemos como último acá un proceso también que es bien importante, que son el pago también de fondo rotativo, ¿verdad? Acá también llegamos a lo mismo. Si se dan cuenta, hay tres cosas comunes que se dan siempre en lo que son cada una de los procesos que hemos llevado, que son las cuentas. Las cuentas siempre han dado un proceso, ¿verdad? De rechazo a veces cuando se da al banco, y es donde se dan los problemas, porque algunas unidades llaman diciendo de que no le acreditó, ya van 3 días y no le ha caído el acreditamiento del reintegro. Entonces, cuando se da cuenta es porque la cuenta igual no está acreditada, está cancelada, está inactiva, o tienen un proceso legal, incluso en el caso de los proveedores, ¿verdad? Pero no se sabe, ¿verdad? O no hay una comunicación con el proveedor para poder saber que esa cuenta sí esté con problemas, para evitar precisamente lo que se pueda dar, no acreditarle, ¿verdad? Lo otro que se puede dar también acá es de eh, que se da el acreditamiento de una forma indebida, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos que hacer también es buscar la forma de cómo implementar esos controles y evitar precisamente ese trabajo de más, ¿verdad? Que a veces es bien engorroso, tanto para la tesorería como la parte de caja, ¿verdad? Acá, pues todo lo que se refiere a lo que es los pagos y la liquidación del fondo rotativo, pues lo ven en el módulo 1 del sistema integrado de compras, ¿verdad? Vamos a la siguiente, Filomena, por favor. Y acá tenemos lo que se refiere a los ingresos. ¿Qué ha pasado con los ingresos? Se ha visto que en la cuenta del Vanguard, ¿verdad? Hay ingresos que no se saben de qué se refieren. Están dentro de la cuenta del Vanguard, pero se anda buscando, se lleva un trabajo fuerte en buscar de a quién pertenece, ¿verdad? Yo creo que sí es importante de que el lado de las tesorerías pues informen si van a tener algún acreditamiento del extranjero, ¿verdad? Para poder nosotros como caja darle seguimiento y estar atento de que sí existe ese acreditamiento dentro del banco. El otro caso que se da también es el pago de extranjeros. Se ha dado el caso de que hay extranjeros que han pagado posiblemente su matrícula o inscripción y no se sabe de qué es esa plata, ¿verdad? Entonces se manda un correo a los tesoreros indicando que existe un pago de un extranjero, se anda buscando a quién pertenece, ¿verdad? Y el problema que se da es de que cuando no sabemos a quién pertenece, no se pueden canalizar, ¿verdad? Precisamente lo que son los fondos hacia donde corresponden, y puede haber una falta de liquidez para poder operar precisamente la unidad o el programa en el cual se está haciendo ese acreditamiento, ¿verdad? Es importante acá que se tenga la comunicación, ¿verdad? Directa con caja, para poder eh, estar en comunicación y saber a qué pertenecen esos ingresos, y de alguna forma pues hacer la documentación respectiva, ¿verdad? Porque dentro de caja lleva un proceso bastante, ¿verdad? Controlado, porque es precisamente el Banco de Guatemala hacia las cuentas de, de- operativas que se tiene de la universidad, ¿verdad? Esto
precisamente en lo que se refiere a lo que es el control interno, su base legal, y tenemos algunos casos específicos en los cuales hemos visto algunas debilidades. Y como conclusión, pues me gustaría a mí dejarles, ¿verdad?, estas recomendaciones para que se puedan tomar en cuenta, ¿verdad?, más adelante cada uno de los involucrados, en este caso los tesoreros más que todo, para que podamos nosotros cumplir con lo que nos manda la ley y evitar precisamente más adelante sanciones. En lo que se refiere en la parte de la ley, sabemos que la ley es la base para nuestro control interno. Debemos de revisar nosotros las sanciones que está dentro de la ley. Les animo a que se lean la ley orgánica de la Contraloría. Entre las sanciones hay varios, ¿cómo le digo yo? Sanciones que detallan controles internos bien específicos, ¿verdad? Entonces es importante que lo vean, que lo lean, ¿verdad? Para estar enterado qué control interno les podría hacer falta o están cumpliendo con todo lo que actualmente existe. Eso es lo que se refiere a la ley. A lo que se refiere en la parte de lo que es el control interno ya como dentro de la universidad, es importante también mencionar que en la parte de lo que es salarios, revisar el módulo 1 al 3 del SIS, Sistema Integral de Sueldos, que ese es un control interno directamente a la universidad, y evaluar, ¿verdad?, si hay alguna actualización, porque existe el módulo, pero puede haber una actualización que posiblemente no la estén considerando y puede haber puntos importantes que considerar. En lo que se refiere a las compras y los pagos de proveedores, tenemos el módulo del 1 al 4, que es el SIC de Sistema Integral de Compras, ¿verdad?, que es el que tenemos nosotros como base para poder evaluar nuestro control interno referente a las compras. Y también tenemos el módulo sí, que se refiere al sistema general de ingresos, que también eso nos ayuda a ver cómo podemos nosotros, ese control de los ingresos que podemos tener en cada una de las unidades, y precisamente, como le comentaba, evitar, ¿verdad?, esas inconsistencias que pueden existir al ingresar dentro de nuestras cuentas bancarias y el Banwat un ingreso que no sabemos a qué pertenece. También tenemos que evaluar no solamente los módulos, sino que guías, manuales, instructivos que puedan tener de forma interna. Y nosotros como usuarios de estos módulos, siempre evaluarlos, ¿verdad?, si están actualizados o si están cumpliendo con lo que realmente nosotros estamos haciendo. El otro punto sería, con esta me despido, debilidad de las debilidades. Saquemos provecho de las debilidades que podamos tener en cada uno de nuestros procesos, ¿verdad? Revisar y ver cómo poder evitarlos y que nos ayuden a prevenir, ¿verdad? No a corregir, porque eso es bien importante, tener la prevención, no la corrección, ¿verdad? Y como bien lo decimos, seguir buscando la forma de cómo tener ese control más adecuado posible a cada una de las transacciones que hacemos, ¿verdad? Porque eso nos va a servir a nosotros para hacerlo bien, y también le sirve a otra persona que posiblemente no tenga la experiencia en los controles internos, y cada control pues le sirve de guía para poder operar y cumplir con lo que se busca, ¿verdad? Estos puntos son los que yo tengo de mi parte, ¿verdad?, relacionados al control interno. Como les decía, es importante siempre considerar lo que se les ha dicho, ¿verdad? Y ahí estamos como departamento de caja, estamos abiertos a la comunicación. Se busca siempre mantener esa comunicación con la Dirección General Financiera, también como cada uno de los tesoreros, ¿verdad? Nuestros correos, ahí están también la comunicación de teléfonos para cualquier duda que puedan tener. Y seguir adelante, ¿verdad? En cual nosotros podemos seguir modificando lo que necesiten, ¿verdad? Esta es de mi parte la intervención que puedo tener. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención. Gracias, doctor Melvin, por su participación. Así también agradecer a los expositores del Departamento de Presupuesto, Valesca Cotí, Débora Vélez, al Departamento de Contabilidad, licenciado Guilmer Omar Pérez Soto, al Departamento de Caja, el doctor Melvin Deras. En este momento procederemos a compartir el link de la asistencia para la participación en el diploma.
Así también solicitarles si tienen algunas preguntas adicionales a las que ya están en el chat para poder hacerlas en este momento y poderse contestar de parte de los expositores. Les agradezco su participación. Para lo cual solicito al técnico, Jorge Maldonado, si nos puede apoyar con las preguntas que están en el chat y así poderlas contestar cada uno de los expositores. Está bien, comenzamos con la lectura de las preguntas. Vamos a ver. Menciona Saraí Lima que también se han dado incongruencias de retención de ISR en juntas examinadoras. ¿Cómo es el procedimiento para registrar el ISR cuando el examinador no es trabajador y no da factura? Creo que la pregunta va dirigida a la primera exposición. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, Ok, alguien que... sí, es la segunda presentación. Bueno, pasamos si quieren a la siguiente. perdone, perdone, licenciado Maldonado. Sí, diga. ¿Podría contestar yo la pregunta que están haciendo? Mi nombre es Lucrecia Torres, soy subjefe del Departamento de Contabilidad. Fíjese que en este caso, preguntan, no existe otro procedimiento. Si son personas en relación de dependencia, pues se les hace la retención y presentan mediante un lote de las rentas, se consigna, ¿verdad? Porque son otras rentas de trabajo. Si no es trabajador, solo con factura. No existe otra forma que puedan ellos, digamos, que se le pueda hacer una retención. Esas son las únicas dos formas. Es decir, entonces no se puede contratar a alguien porque no existe un procedimiento para pagarle a alguien que no, o está en relación de dependencia, o si es persona externa, tiene que presentar factura. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Torres. Menciona acá también Mónica HM, dice ISR retenido a miembros de juntas examinadoras privados y públicos que no tienen contrato activo durante el año de pago y dicen no tener factura. ¿Qué procedimiento es el correcto? Buenos días. Vean, en estos casos en particular, ¿verdad? Lo que se hace es algo similar a lo que sucede al final del periodo, cuando no da tiempo de retenerles a los empleados en nómina. Entonces, los prestadores de servicios o los trabajadores que no tienen contrato vigente, lo que deben de hacer entonces es depósito bancario. Este funciona como, al igual que una retención, ¿verdad? Es como un valor que corresponde al 5% de lo que en teoría se le va a pagar, ¿verdad? Y deberán hacer la solicitud al Departamento de Contabilidad para registrar ese depósito y nosotros en contabilidad hacemos un registro contable registrando, valga la redundancia, el depósito con abono a la partida que es la 2108, que corresponde al ISR de empleados, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento que se hace en estos casos en particular. Es decir, el empleado tiene que hacer un depósito equivalente al 5% de
la renta presunta, en este caso, lo que teoría va a recibir de salario, ¿verdad? Y pues nosotros en contabilidad registramos ese depósito, como se podría decir, en calidad de una retención, que al final no es retención, sino que únicamente pues asegura que ese 5% está ahí para que la universidad lo pague oportunamente, juntamente con todo lo que es el impuesto sobre la renta de empleados, ¿verdad? Porque recuerden que eso sí va global, eso no se hace de forma individual, sino que eso se hace un solo pago, ¿verdad? A través de lo que es la nómina de salarios. Entonces, en estos casos en particular, se debe de solicitar al empleado que realice un depósito equivalente al 5% y posteriormente las unidades ejecutoras tendrán que hacer una solicitud a través de un oficio y en el cual adjunten la fotocopia o la copia electrónica del depósito, porque ahorita no tenemos cómo recibirlas de forma física y solicitando que se deba de hacer un registro contable para operar lo que es el impuesto sobre la renta de empleados. Esa es la forma como se debe de operar o la forma correcta o el procedimiento correcto para poder dejar registrada la retención de impuestos sobre la renta de juntas examinadoras. Así sería. Solo, perdonen, no sé si me escuchan. Sí lo escuchamos, Diego. Perdonen la Sí se molestia. escucha. Yo quería hacer una ampliación a lo que acaba de Sí, decir el licenciado Gilmer. Fíjese que como es pago de juntas examinadoras, entonces esto se paga a través del fondo rotativo. En el fondo rotativo a la persona se le tiene que hacer esa retención preventiva del 5%. Ahí mismo tienen que colocar la partida del banco donde realizaron el depósito. Y en esa misma planilla tienen que registrar en forma negativa lo que es el descuento del impuesto sobre la renta. Entonces, esto lo que va a generar es de que cuando se haga la recabación de datos para pagar la remesa, se va a tomar en cuenta para el pago ante la SAT. Entonces, está bien, como le comentó el licenciado Wilmer, pero se va a trabajar dentro de la planilla del fondo rotativo, por favor. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Rodríguez. Mencionaba Mónica que hace años había una circular para retener el ISR, a lo que el licenciado, creo que Rigoberto Rubén Rodas, mencionó que la circular está en la página de contabilidad. Abajo puse el link de la página de contabilidad para los que quieren acceder a esa circular y pueden buscarla. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Permítame. ¿Será posible un aviso que ya se pueden anular acreditamientos de sueldo en el correo de USAC, tesolistas o el medio que ustedes consideren conveniente? Eso lo menciona la usuario Mónica HM. Hola, así, pues en este caso la pregunta que nos hace acá la compañera, como les comentaba, la comunicación con caja puede ser directa, ¿verdad? Nosotros tenemos como correo cajacorres@usacedu.gt, en el cual pueden mandar todas las consultas necesarias o todos los inconvenientes o lo que necesitan a realizar a través de lo que es todo lo que es salarios, ¿verdad? Se le atiende, ¿verdad? Y también está con nosotros, ¿verdad? Nazario es el encargado de ver todo lo que se refiere a nómina, ¿verdad? Él puede asesorar o ayudar en todo lo que respecta a los descuentos y a lo que se refiere a acreditamientos. Cuando hay rechazos de acreditamientos, como les mencionaba, el banco a Caja manda un correo con la nota de débito indicando nombre, código de trabajador y el monto y quién fue el que en un momento pues no se le acreditó por X razones, ¿verdad? Pueden tener también el correo de él, estamos directamente para poder tener esa comunicación directa para cualquier situación que se refiere a salarios, ¿verdad? No sé si alguien iba a comentar algo o hay una voz al fondo. ¿No?
No sé, ahí sería la respuesta a la compañera Mónica. Muchas gracias, Ligderas. Tal vez si compartiera en el chat del grupo el correo electrónico el cual mencionó, sería creo que de bastante ayuda para todas las personas que tenían la duda y puedan realizar consultas. Gracias. Voy a pasar a la pregunta que tiene la licenciada Leslie Leiva. Dice si ya se tiene procedimientos para el reintegro de ingresos. Bueno, también es una pregunta hacia caja. Vean, eso es un tema bastante complicado, se ha venido trabajando desde hace ya un par de años. Hemos tenido ese inconveniente referente al reintegro de estudiantes. Se ha llevado a una comisión, existe una comisión de ingresos, ¿verdad? El tema está directamente en la comisión de ingresos. Es un tema que siempre lo seguimos tocando en la comisión. Han habido algunos inconvenientes para poder hacer ese procedimiento, pero sí se está dentro de esta comisión, ¿verdad? Siempre se sigue evaluando, hemos estado insistiendo en precisamente para que ese instructivo, ese manual salga ya autorizado para poder reintegrar a alumnos que han pagado. Hay varios alumnos de un par de años incluso que no se le ha dado, pero se ha tenido ese inconveniente de que todavía está en un proceso de evaluación dentro de lo que es la comisión de ingresos, que tiene que darnos esa autorización para darle luz verde y hacer estos pagos de reintegros, ¿verdad? Pero hasta el momento ahí es donde tenemos lo que se refiere al procedimiento del reintegro de los estudiantes, ¿verdad? Muchas gracias, Lee. Voy a pasar a la pregunta del licenciado Héctor Constanza. Menciona, a los que están en el plan de IVA de pequeño contribuyente 5%, ¿se les extiende excepción de IVA o el pago es del 100%? ¿Dónde se fundamenta este caso? Si gustan, vuelvo a leer la pregunta. Dice el licenciado Héctor Constanza, a los que están en el plan del IVA de pequeño contribuyente 5%, ¿se les extiende excepción de IVA o el pago es del 100%? ¿Dónde se fundamenta este caso? Sí, buenas tardes, buen día. El pago es del 100%. A los pequeños contribuyentes no se les hace retención del IVA. Y eso está en la ley del IVA. Ahí es donde indica que a ellos se les paga el 100% de lo que facturan. Solamente, gracias. Muchas gracias, Liz Rodríguez. La Solo usuaria... solo para ampliar, en Claro, el claro. artículo 48 de la ley del IVA. Artículo 48, entonces se refiere al pago del impuesto. Ahí puede verificar, licenciado Constanza, para que verifique ahí. Sí se le paga al 100% y la retención es sobre el total de los ingresos consignados en la factura. Pero eso lo tendrá que pagar por su cuenta, ¿verdad? Sí, ahí es donde se indica. Efectivamente se le paga el 100%. Gracias. Muchas gracias, Lee Gilmer. Voy a pasar a la siguiente pregunta que fue la usuario Mónica HM. Dice, respecto a las fiscalizaciones que realiza la Contraloría, por favor pueden enviar una circular o impartir alguna conferencia con las claves, cuestiones más importantes que revisa la Contraloría. Ya conocemos que es con base al control interno, pero como busca la Contraloría, ¿en qué se basa según su experiencia? Gracias. Ok, bueno, una pregunta realmente interesante. Comentarles, actualmente existe una comisión de la Contraloría. Esta comisión básicamente está creada para poder evacuar y ver temas directamente entre la Contraloría y la universidad, en la cual pues yo también soy miembro de esa comisión y algunos pues los que están acá en la conferencia también. Le comento, en el caso
pongamos un caso puntual del periodo 2022. En el periodo 2022, la Contraloría no encontró o no halló ningún ajuste o un hallazgo. ¿Por qué razón? Se argumenta por el cierre de la universidad. No se tuvo acceso a la información física. En algunos casos sí había información electrónica, pero estaba tal vez guardados en algún USB o en una máquina directa. No se podía tener ese acceso. Entonces, realmente la Contraloría tuvo limitación en el alcance para poder hacer esa auditoría y poder encontrar esos hallazgos. Pero eso que le comento o que comento no significa que no vayan a tener otras herramientas o otra forma de hacer una fiscalización. Existen auditorías especiales, directas. ¿Qué le quiero decir con eso? La Contraloría puede venir y hacer una auditoría directamente de una obra, puede hacer auditoría directamente solo a una facultad, puede hacer auditoría a un centro universitario. Hay varias formas de cómo la Contraloría puede encontrar hallazgos sin contar con la información completa. ¿Qué otra herramienta tiene la auditoría de la Contraloría para encontrar un hallazgo? El informe de auditoría interna. Importante, auditoría interna también hace sus evaluaciones, hace su auditoría y en sus auditorías posiblemente sí tuvieron el alcance de información que no tuvo la Contraloría. ¿Por qué? Porque conoce todo el proceso dentro de la universidad. Entonces la auditoría interna podría tener un hallazgo que la Contraloría no tenga. ¿Qué significa eso? Que al momento de que la Contraloría revise el informe de auditoría interna, puede tener un hallazgo cierta unidad o cierto funcionario público. Esas son las formas que la Contraloría hace sus evaluaciones. También comentarles que en base a la comisión se tiene planificado hacer un taller. Este taller va a ir dirigido precisamente a los directores, decanos y también tesoreros, que se va a enfocar directamente a todo lo que se refiere a la Contraloría, cuáles son los objetivos, todo lo que se refiere a la Contraloría, ¿verdad? Que está basado en la ley orgánica. Por eso les comentaba que es bien importante revisar la ley orgánica de la Contraloría, ¿verdad? Y juntamente con nosotros como comisión, darles ese taller a todo ese personal para que tengan el conocimiento y tengan los hallazgos comunes que se han tenido actualmente, ¿verdad? En algunos se ha dado, por decirles así, no cumplen con los manuales, falta de control interno, hay control interno pero no cumplen. Por eso les comentaba de que es importante que cada uno de los tesoreros revise si realmente están cumpliendo con su control interno. Está el control interno, pero lo están aplicando y lo están aplicando bien. Eso es algo que nosotros como tesoreros o como funcionarios públicos tenemos que evaluarlo antes que la Contraloría nos evalúe a nosotros, antes que Auditoría Interna nos evalúe a nosotros, porque nosotros, como les digo, tenemos que ser un poco más preventivos y no correctivos, ¿verdad? Entonces, precisamente, según las experiencias que hemos tenido, es precisamente así como trabaja la Contraloría, basándose también en auditoría interna. Eso es lo que nosotros como comisión también recomendamos a cada unidad y a cada tesorero, estas recomendaciones que le damos, ¿verdad? Eso es lo que podía decirle respecto a la experiencia en lo que se refiere al control interno y las auditorías que puede hacer la Contraloría, ¿verdad? Muchísimas gracias, Líderas. Solo con un aviso, el formulario de participación ya se encuentra en el chat. Tienen hasta las 11 horas, por favor, para llenarlo. Después de eso se va a desactivar. Veo que la usuario Mónica HM tiene varias preguntas y en algunas partes del chat algunas personas ya le han estado contestando. Si gusta, la licenciada Mónica HM, si puede activar su micrófono y dirigir las preguntas directamente, si en dado caso le tiene alguna todavía que no ha sido contestada. Si quieren me puedo enfocar en la última pregunta, porque la última pregunta de Mónica se refiere al control interno acerca de la firma electrónica que aprobó Muchas el gracias. Consejo Superior Universitario. Comentarle acá que la Contraloría se basa precisamente, como les decía, en el control interno, acuerdos, manuales, instructivos que la universidad
emite. En este caso, pues puede ser la dirección financiera, en el caso de nosotros puede ser el rector, puede ser también el Consejo Superior Universitario, que la contabilidad se va a basar precisamente en esos acuerdos. Si el acuerdo dice que es aceptable a la firma electrónica, es aceptable a la firma electrónica, ¿verdad? Porque sí existe un documento en el cual ampara esa firma electrónica. Eso como para darle respuesta, ¿verdad? A la pregunta que hace Mónica en la que se refiere a la firma electrónica. Muchas gracias, líderes. Me indican que cualquier otra consulta que pudieran tener, el licenciado Eras ya compartió los correos electrónicos y ya se podrían abocar directamente a ese correo para las inquietudes que aún tengan, ¿verdad? Bueno, creo que damos por finalizado. Pasamos con Jessica. Gracias, muy amable Jorge Maldonado. Les agradezco en nombre de la Dirección General Financiera su participación a esta conferencia virtual, ¿verdad? La cual ha sido bastante enriquecedora a través de las preguntas que han realizado y lo que han contestado cada uno de los expositores. También agradeciendo al Departamento de Procesamiento de Datos porque siempre ha estado con nosotros dándonos toda esta clase de acompañamiento y de apoyo. Que tengan todos una buena tarde. Que Dios les bendiga. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, feliz día. Feliz día a todos. Feliz día. Feliz día a todos. Buen día. Gracias, buen día. Feliz día a todos. Buen día a todos. Feliz día a todos. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día a todos. Feliz día.